Vamos a analizarlo. Tenés peso. Vamos a hacer un clon. Ahí va. Entonces tenés peso máximo, peso mínimo, peso perro, nombre perro. Nombre perro, peso máximo. Y tendrías que tener un nombre perro, peso mínimo, ¿no? Imagino. Sí, pero no pude, como no salía el peso máximo, no. Ah, está bien. Entonces, bueno, vos haces un do acá. Y peso del perro es mayor al peso máximo. Peso máximo es igual al peso del perro. Si el peso del perro es menor al... Acá ya en realidad, si el peso del perro es mayor al peso máximo, lo que tenés que hacer es actualizar el peso máximo, ¿no? Haces peso máximo. Estoy pensando en voz alta, ¿no? Peso máximo es igual al peso del No peso perro, perro. ¿no? ¿Estoy bien? Ustedes me ayudan a pensar a Sí. mí. Y Y eso lo después puse, eso está ahí. tenés que poner el nombre perro peso máximo es igual al Al nombre del peso perro. máximo. El Más nombre peso del perro, ¿dónde máximo. lo Claro, tenés? pero cuando hacía eso me decía, me salía un error. Como que, no me acuerdo en inglés, decía might be, como que no estaba. Ah, pues está bien, vamos a comentar esto. Muy bien. Claro, el tema es que las variables, eso es verdad, no sé si los Como que todavía no comenté. existía, algo así. Sí, a ver cómo lo... Claro, tenés que hacer así, nombre perro peso máximo. O sea, hay que, cuando uno crea una variable de este estilo, un string, ¿no? Un objeto. O sea, tenemos variables de tipo primitivas y variable de tipo objeto. La única que conocemos de tipo objetos es esta, string. Entonces, lo que sucede es que esta variable, cuando es de tipo string, hay que inicializarla. Inicializarla es que hay que darle un valor inicial si tu programa en algún punto podría no dárselo. Entonces, para ello hay que hacer esto. Nombre perro peso máximo es igual a comilla comilla. O sea, es como hay que inicializarla con vacío. Esto es lo que se llama inicializar con vacío. Esto no sé si Ujú. creo que no lo vimos, es verdad. Mala No, mía, pero arriba lo puse, pero ahí no lo había puesto. claro. Las otras, las primitivas, también, o sea, algo que es una buena práctica es inicializar las variables, es darle un valor inicial, que puede ser vacío, cero, un número, pero es una buena práctica inicializar las variables, porque si en algún momento tu programa no la actualiza, te va a dar ese error. Might not be have initialized, que quiere Sí, decir es. podría haber no sido inicializada. Entonces yo creo que con este cambio, poniéndole inicializando la variable y después poniendo esto acá, yo creo que ahí ya tiene que andar. Ok, ok, lo voy a Eh, probar. Eh, sí, Gracias. no, no, que de yo, nada. yo lo encaré de una forma totalmente diferente. Sí, hay varias formas de... Yo hice 12 rey y estaba laburando 12 rey. Ah, claro. En principio este ejercicio como es... o sea, vos tenés, si uno se fija lógicamente, es como que hay una cáscara, ¿no? En el ejercicio que es esta, la de repetir. Ahora vamos a ver las recetas igual. O sea, es repetir algo hasta que el usuario quiera salir. Entonces es como que acá adentro, voy a, voy a borrar esto, pero no, acá adentro van a tener todo lo que queremos repetir hasta que el usuario quiera salir. Y acá es donde en esta iteración vamos a ir preguntándole al usuario por el nombre del perro y el peso. Entonces, teniendo esos dos datos, ya ustedes pueden hacer todas las condiciones para a medida que yo voy preguntando ir guardándose el peso máximo visto hasta el momento, el peso mínimo visto hasta el momento y el nombre del perro con el peso mínimo y el máximo. Entonces es un juego de ir actualizando lo que yo voy viendo a medida que va pasando la información. Es como, no sé, imagínense como que ustedes están sentados y ven, no sé, en un banco y ven pasar perros, por decir algo. Entonces van analizando, bueno, nombre del perro tanto, peso tanto, y con
una libretita, van anotando, bueno, Pepe pesa 5, listo. Entonces ahora veo otro perro, 7. Ah, a ver, el peso este es mayor que el que tenía, sí, bueno, tacho y actualizo. Entonces es muy parecido, es como que van viendo información pasar y van actualizando en su cuadernito la información máxima y mínima vista hasta el momento. Es como un patrón muy común este, de iterar, ¿no? Por una condición y ir guardándose datos según lo que van viendo. Y acá están los distintos patrones, ¿no? El acumulador, el contador, etcétera. O sea, ahora igual vamos a ver cada uno. Este, ¿sí? Más o Profe, menos, sí. yo en el mío, en donde él puso continuar equals S, Sí, le puso S mayúscula y S minúscula, en el mío yo puse solamente S mayúscula y me lo toma tanto como con mayúscula como minúscula. sí, está bien. O sea, a nivel del ejercicio, o sea, yo lo que me interesa es la lógica, funciona igual y pasa el test. A nivel futuro programa, está bueno chequear por las dos, por la S mayúscula y la S Ok, minúscula. No va a haber, no se restan puntos ni nada. Es como para, lo que me interesa es que sepan la lógica de iteración. Pero ok. después cuando vayan a validar, etcétera, sí, hay que tener en cuenta si puso S minúscula, S mayúscula, si puso un valor inválido, etcétera. O sea, hay que tener eso en cuenta. Acá podría haber puesto, por ejemplo, la X, quizás. Entonces, bueno, por decir algo, si ustedes esperan S o S minúscula y la S no la tienen en cuenta, también hay que indicárselo. Pero bueno, esos son más que nada cuando vayan haciendo programas más comerciales. Pero la idea es, en estas clases, que vean la lógica, ¿no? De cómo se itera, cómo se guardan valores, etcétera. Sí. Bueno, buenísimo. Bien. ¿Alguna otra duda? 5, 4, 3, 2, 1. Bueno. Bien, pero igual viene bastante bien por lo que vi. O sea, ahora viene como... Van a tener en realidad dos feriados. Y ahí van a aprovechar, calculo, para ponerse todo en verde acá, imagino. A ver. Todo esto me gustaría que esté todo en verde para cuando vuelvan. Todo esto verde, ¿no? O sea, la sábana verde Bueno, me gustaría ver acá. Como acá, ¿no? Acá bien, va bien, bien. Pero me gustaría ver todo acá bastante avanzado. Eh, entonces, bien. Excelente. Bueno, vamos a arrancar con los temas de hoy. Vamos a seguir igual con esto de repeticiones y con algunas recetas. Voy a sacar esto. Estamos grabando, bien. Borramos esto. ¿Alguna otra duda? ¿Algo en general? Bueno, bueno, borramos acá. Pip. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a arrastrar un poco acá. Eh, Vamos a ver un programita, un ejemplo, para seguir viendo esto, los que todavía no les quede bien claro el tema de los bucles. Vamos a hacer un ejemplo que es adivinar mi número, en el cual nos dan una... Este es un típico programa, que nos dan la tarea de hacer un programa en la cual la computadora piense un número entre 1 y 10 y nosotros tenemos que adivinarlo. Y cada vez que nos equivoquemos, la computadora nos va a decir si el número que elegimos es menor o mayor que el número que pensó ella. Y finalmente cuando adivinemos el número, nos va a decir que cuántos intentos fueron necesarios para adivinar el número, ¿no? Imagínense esto, programa que dice adivina mi número. Entonces nos dice ingresa un número entre 1 y 10. Nosotros ponemos el 5. Y supónganse que el número era el 9. Entonces nos va a decir que es mayor. Ahora ponemos el 8 y nos va a decir de vuelta que es mayor. Entonces, finalmente ponemos el 9 y ahí nos dice felicitaciones, adivinaste el número en 3 intentos. ¿Cómo les parece este programa complicado? Ahora que más o menos vimos, hoy lo vamos a hacer entre todos. Con vos siempre es fácil. Genial. Entonces, vamos a arrancar con el programita. Vamos a hacerlo entre todos, a ver qué sale. Vamos a ver, vamos a arrancar entre todos. Vamos a pasar esta pantalla para acá.
Ay, guacho. Ahí va. Bueno, vamos a arrancar lo vamos a hacer con flujos, ¿no? Tenemos un flujo ahí. Vamos a, en principio, a abrir un flujo de ejemplo. Open example. Bien. Entonces, hoy hubo yo en realidad les mandé el mail a los más atrasados, una clase de apoyo, que fue una clase que está dando Lucas de 18:30 a 19:30, pero es para los que tienen una cantidad de ejercicios menos, yo estipulé menos de 15, como que es un número más o menos como que necesitan realmente ayuda. Y esas clases van a ser de 18:30 a 19:30 los miércoles. Entonces, les comento que lo aprovechen esa clase porque están muy buenas. Lucas es bastante didáctico y se van a hacer ejercicios que necesiten ayuda, pero es para los que están bastante atrasados, ¿no? Como que necesitan un rescate, por decir algo. Entonces, nada, yo les mandé en principio a los que estaban atrasados y a medida que voy viendo que están atrasados, les voy a ir agrandando este grupo, ¿no? Para que tengan este lugar para hacer estas consultas de ejercicios particulares o problemas. Bien, bueno, excelente. Bien, a ver. ¿Tengo alguno más? Bueno, entonces vamos a ver este ejercicio que es el de adivinar un número, ¿no? O sea, en principio les voy a como comentar, esta es una forma de hacer el ejercicio que se llama, hay una que es top-down y otra es, una estrategia es bottom-up. Que la idea es que un problema lo pueden pensar de la parte global a lo más particular o a veces de lo más particular a lo más global. Entonces la idea, el enfoque varía un poco, pero los dos llegan al mismo lugar. Generalmente cuando uno va adquiriendo más experiencia puede hacer el enfoque global, ir al enfoque global porque ya va a saber cómo se interrelacionan los componentes o los bloques. Pero a veces cuando uno está arrancando le resulta un poco complicado analizar cuál va a ser la estrategia, ¿no? Para resolver el problema. Entonces en este sentido lo que se puede hacer es con lo mismo que hacen los chicos cuando juegan con bloques o rastis, es que van armando de a poquito, van juntando bloques de a poquito hasta encontrar la solución. Entonces eso es lo que vamos a tratar de hacer en este problema, que es este de acá, ¿no? Que es adivinar mi número. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, en principio tenemos que hacer un programita que, dado un número que piensa la compu, lo podamos adivinar. Entonces en principio voy a arrastrar, ¿no? Se va a arrancar mi programa con un output, por decir algo, que diga, por decir algo, no sé qué podemos poner, adivina mi número. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Un programa que lo único que dice es adivinar mi número. Bien. ¿Y ahí funciona? Sí, funciona. Bueno, entonces ya tenemos parte de, por decir algo, programa hecho. Y ahora lo que vamos a indicar al usuario es que ingrese un número del 1 al 10. ¿Eso cómo lo hacemos? Para decirle de vuelta que ingrese un número del 1 al 10. ¿Qué arrastramos? Otro output. Otro output, ahí está. Muy bien. Output. Ingresa un número entre 1 y 10. Perfecto. Hasta ahora vamos. Hasta ahora nada del otro mundo. Ahora lo que podemos hacer es pedirle un número al usuario, ¿no? Ya que estamos, y guardarlo. ¿Eso cómo lo hacemos? Con bloques. Con un input. Entrada. Un input, ¿no? Una entrada.
Bueno, arrastramos el input. Y acá había una forma de crear una variable, ¿no? Que era con este, yo podía crear directamente la variable acá para hacer 2 pasos en uno. Y voy a crear directamente la variable y le vamos a poner define new, en realidad definir una nueva variable. Y como es un número, ¿qué nos conviene usar? ¿Qué tipo de dato? Un int. Un int, muy bien, perfecto. Nombre de la variable, por ejemplo, decir número ingresado, por decir algo. Ingresado. Perfecto. Bien. Entonces con esto le pedimos al usuario un número, lo convertí, o sea, en realidad están pasando 3 cosas, ¿no? ¿Se acuerdan? Estamos leyendo la línea, convirtiéndola a número y guardándola en la variable número ingresado. Así que ya tenemos una variable con el número ahí adentro, ¿sí? ¿Hasta ahí? Hasta ahí vamos, ¿no? Sí. Perfecto. Entonces seguimos adelante. Y ahora lo que vamos a hacer es lo que a veces hacemos los programadores, que es decir, bueno, yo tengo algo que necesito hacer, pero todavía no sé cómo lo voy a hacer, pero supongo que lo voy a poder lograr, que es generar un número al azar. Vamos a suponer que en principio la computadora va a ser posible generar un número al azar, pero todavía no sabemos cómo. Entonces vamos a arrastrar una variable que vamos a definir. Definir. Define. Vamos a agregar nosotros una variable que sea de tipo int. Y acá le vamos a poner quizás número computadora. Y le vamos a poner que es un 6, por ejemplo. Ahí está. Por ahora vamos a hacer así. O sea, vamos a suponer que la computadora va a ser posible para nosotros generar un número al azar, pero por ahora vamos a definirlo nosotros, ¿no? Vamos a decir, como lo hardcodeamos, por decir algo. Cuando nosotros ponemos un número directamente, nosotros decimos que estamos hardcodeando. No sé si en algunos les corregí los ejercicios, le dije que estaba hardcodeando algo. Eso quiere decir hardcodear. A veces no usar una variable, sino usar un valor fijo. Bien. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. O sea, nosotros vamos a saber que en algún momento vamos a tener una repetición. O sea, algo que todo el tiempo me vaya preguntando números hasta que yo le acierto. Pero por ahora no nos vamos a ocupar de eso, sino que vamos a tratar de ver la lógica de lo que pasa adentro. O sea, qué es lo que sucede adentro del programa. Antes de meternos con la repetición. Entonces, supónganse que tienen el número que ingresó el usuario y el número al azar que pensó la computadora, que en este caso es el 6, ¿no? Este es el número que pensó. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos para hacer las validaciones de que el número sea menor, que el número sea mayor o que el número sea igual? ¿Qué tenemos que agregar? Con if. Con if, ¿no? ¿Y qué bloque sería? El de acá. Este de acá, ¿no? Este if. Sí. Sí, el rombo. Perfecto. Entonces voy a arrastrar el rombo y vamos a primero a preguntar si el número ingresado quizás es menor que el número de la computadora. Entonces, ¿cómo hacemos acá eso? ¿Qué ponemos? Si número Sí, ingresado es menor a ingresado número Al número de de computadora. computadora. Ahí está. Perfecto. Bien, entonces tenemos esta condición. ¿Y qué pasa si se cumple esto? ¿Qué le tenemos que decir al usuario? O sea, si el número que ingresó él es menor al número de la computadora, ¿que su número qué es? Que el número Menor. mágico es... Es menor. perdón, que el número... El número mágico es mayor. Exacto, el número mágico Claro, es mayor. Muy el bien. mágico es mayor. Exactamente. Entonces acá ponemos... el número mágico es mayor. Entonces fíjense cómo vamos de a poco. O sea, así tienen que pensar los ejercicios. A veces no le va a salir y dice, bueno, voy a pensarlo sin la complejidad de la repetición, como para ver si ahí llegan a la solución. A mí me cuesta un montón verlo así en diagrama.
Cuesta, ¿no? Igual ahora pasamos a código. Sí, Sí, se me hace mucho más sencillo, no sé por qué, con el código es como que así no me lo logro imaginar. claro. Sí, igual acá es el flujo, fíjate que el flujo viene por acá y acá se produce Es que me una, pierdo, no claro, sé por qué. sí, igual pueden ahora igual pasamos al código y ahí podemos ver como otra perspectiva. Tengo como alumnos que les facilita mucho el flujo, que me dijeron, no, el flujo para mí es esencial porque me ayuda a verlo, y otros que dicen, no, el código. Así que bueno, están las dos ramas. Se puede hacer de una forma o la otra. En el libro está hecho sí, está arrancado con el flujo también, en el libro. Pero se pueden hacer de las dos formas. Bien. Igual con el flujo lo puedes organizar mejor cuando lo pensás. Podés ir pensando, lo que tiene el flujo es que vos lo podés pensar, tenés las dos ramas, el flujo y el pseudocódigo también. Entonces, eso es lo que les resulte más fácil. Eh, yo, por ejemplo, en realidad, una vez que saben las estructuras, ya programan directamente en código. Pero hay ciertas cosas que a veces a alto nivel que vemos, que a veces es más fácil hacer un diagrama de flujo. Por ejemplo, no sé, interacción entre sistemas. A veces es más fácil hacer un diagrama para ver cómo interactúan varios sistemas. Eso es bueno, a piacere de cada uno. Bueno, bien. Entonces, bueno, si el número es ingresado es menor que el de la computadora, el número mágico es mayor, ¿no? Pasa esto. Ahora, la otra condición. ¿Qué pasa si el número ingresado bueno, vamos a agregar otra condición, ¿no? O sea, tenemos la del menor acá. Esta es la de qué pasa si es menor. Ahora, ¿cómo agregamos la de si el número ingresado es mayor al de la computadora? A continuación, digamos. Continuación, ¿no? Entonces ponemos número ingresado es mayor a número computadora. Bien, esta es la otra condición. ¿Y qué pasa si esto se cumple? ¿Qué le tengo que decir al usuario? Acá le dije que el número mágico es mayor, en este caso que es lo contrario. Que es menor. Muy bien, perfecto. ¿Eso en código sería un else if? Exacto, sí. O, Esto en código serían ifs simples. ¿no? Claro, if simples. Ahora No, lo... no sería anidado. Claro. Exacto. Ahora igual pero sería cuando... un else if. No, sería No, if. porque O, Serían if sin else. Ahora lo vamos a claro, averiguar. ok. cuando es falso continúa por cualquiera de las dos ramas. Nada más que en uno, cuando es verdadero, te dice que el número mágico es mayor. Si no, sigue. Claro, pero si vos haces un else if, es lo mismo, porque sigue por el lado del que no. Sí, para el otro lado. Claro, si haces Pues, un else if, sería parecida a la lógica. En este caso, como son lógicas simples, no hacía falta usar o anidar. Generalmente se trata de anidar lo menos posible. O sea, de tener el mismo nivel de anidamiento posible para que el programa sea más fácil de entender. O sea, se supone que cuanto menos anidado está, más fácil de entender es para la gente. Eh, entonces, ahora igual vamos a ver el código. Termino estas tres condiciones y vemos el código cómo queda. Entonces tenemos en este caso que si el número ingresado es mayor al número de la computadora, ¿no? El número, perdón, acá puse al revés. Voy a poner el número mágico. El número mágico es menor. Ahí va. Entonces tenemos, si el número ingresado es menor al de la computadora, el número mágico es mayor. Si el número ingresado es mayor al de la computadora, el número mágico es menor, ¿no? O sea, y ahora nos queda la condición de si es igual. ¿Qué pasa si es igual? Ponemos así, esto ya lo ponemos si el número ingresado. Tenés que poner ganaste, pero y tenés que hacer un contador en cada uno. Muy Al bien. tercer Lo, momento. lo del contador por ahora lo vamos a dejar, o sea, ya sabemos que tenemos que hacer un contador, pero lo vamos a dejar como en stand-by. Decimos, bueno, no me quiero meter por decir algo en esa complejidad ahora. Es un recurso que usamos a veces. Decís, bueno, por ahora no sé cómo va a ser lo del contador, sé que lo tengo que hacer, pero por ahora lo voy a dejar ahí, en la gatera, por decir algo. Entonces, en este caso, si el número ingresado es igual al número de la computadora, tendremos que escribir,
Vamos a ponerlo de esta forma. Felicitaciones. Felicitaciones. Por decir Has algo, logrado adivinar en el tercer intento. adivinar el número en tantos intentos, por decir. En intentos. Ahí va. Entonces tenemos la condición de igual, la condición de mayor y la condición de menor. Entonces, estamos contentos con el programa. Pero ¿qué pasa? O sea, este programa va a arrancar y va a terminar. Vamos a ver si funciona en principio. Si me pregunta un número. Para ver qué hace. A ver si más o menos vamos bien. Por decir algo. Ingresa un número entre 1 y 10. Entonces sabemos que si le pongo 3, ¿qué debería pasar? Es menor que el Te va a número decir que el número mágico es mayor. mayor. El número mágico es mayor. Muy bien. Bueno, muy bien, muy bien. Y ahora si le pongo 8, por decir algo, vamos a probar con 8. El número mágico es El menor. número más- Y no. si le No, pego, pero ahí podés no ganar. claro. Porque si ahora tirás 6, Y ahora vamos a Fui. tirar el 6, ¿era, no? Sí, si tirás 5, fuiste. Tira 5, sí, claro. Este te da una opción nada más, en realidad. Ahí está. Entonces tenemos, es como que vamos bien, estamos bien rumbeados, pero nos falta ahora el santo grial, que es la repetición. Entonces, lo que hay que preguntarse ahora, en principio, es ¿qué instrucciones se tienen que repetir? O sea, ¿cuándo tengo que repetir? Entonces, cuando ustedes se empiezan a fijar eso, se fijan que las instrucciones que tienen que repetir son, por ejemplo, esta, adivinar mi número, ¿no? Quizás esta también, ingresar un número entre 1 y 10. Después se tienen que repetir también el ingreso del dato por el usuario. Y se tiene que repetir toda esta condición de ver. No, si le adivina pegué. mi número, que es el título también, se tendría que repetir. Yo no Ese lo no, en repetiría. principio no. Perdón, ese no. Ingresar el número, digamos. Eso Exactamente. sí. o si no, como es, o es mayor o es menor. No, pero igual el número te tiene que pedir que ingreses nuevamente el número. Sí, Si vos- eso seguro. Claro, exactamente. O sea, tiene que recorrer todas las condicionales de vuelta. Tiene que Claro, recorrer todas donde- las condiciones. Entonces, Y el input. podemos ver que todo ¿Qué es? esto de acá, a ver, vamos a ver. Acá está el primero que es ingresar, adivinar mi número. Ese no, pero todo esto que está acá, se tendría que repetir de alguna forma. Y el tema es, ¿hasta cuándo se tiene que repetir? ¿Cuándo es que deja de repetirse? O sea, ¿cuántas veces te va a preguntar lo mismo? Hasta que le pegues. Claro, hasta que le pegues. Hasta que le pegues, ¿no? Exactamente. O sea, hasta que se cumpla la condición de igual. Claro. O, dicho de otra manera, se tiene que repetir mientras el número de la computadora sea diferente. distinto sea diferente. al número ingresado. Claro. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí. Vamos, todavía. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Podríamos hacer un for para repetir? ¿Nos conviene usar un for? Yo No, haría un do while. Un for, ¿por qué no un for? porque no sabés la cantidad de veces que lo tenés que repetir. Ahí está, muy ¿no? bien. Esa es la- Bien, entonces premisa. eso te saca el for de escena. Entonces ya está, se simplifica un poco y te queda dos opciones, o un while o un do while. Sí. Un do while porque tenés que primero empezar. Claro. Sí, Un pero do podés while. poner el contador arriba. Podés ponerle contador, podemos hacerlo de las dos maneras. Si quieren arrancamos por un while, ¿no? Por decir algo, que es lo más común, o sea, el gran porcentaje del código siempre usan while. El do while rara vez se usa, pero se usa. O sea, vamos a probar con un while, que es el que más se usa, a ver cómo queda. Y si no nos gusta, lo podemos cambiar por un do while perfectamente. Así que vamos a arrastrar en algún punto un while. A ver, por decir algo, esto es lo que se tiene que hacer primero, adivinar mi número. Entonces lo vamos a arrastrar por acá, el while. Ahí.
y vamos a ir moviendo cosas adentro, ¿no? O sea, tenemos la repetición. O sea, en principio dijimos que hasta qué momento se tiene que repetir. O sea, eso lo habíamos sacado bien. ¿Cuánta? Hasta que se le pega el número. Hasta que se le pega el número. ¿Y qué condición podríamos poner acá para que cuando... Digamos, tendríamos que poner que mientras sea distinto, que se repita. Cuando sea igual, Perfecto. Cuando sea ahí igual, va a ahí. salir, digamos, de la repetición. Bien, vamos a hacer... Acá hay varias cosas, ¿no? Como estamos agregando el while acá, fíjense que todavía nos faltan las variables, ¿no? O sea, el número mágico, al menos, y el número del usuario. Yo creo que el número mágico tendría que estar afuera, porque se calcula una sola vez, ¿no? ¿No es cierto? Claro. Entonces podemos... Sí, ya se lo predefine. Exactamente, lo podemos poner acá arriba ya. Ahí está, lo mandamos ahí. Entonces, y en algún punto habría un número del usuario que, como yo necesito entrar acá, lo que puedo hacer es, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer, definir el número ingresado. Lo vamos a... Acá lo estoy leyendo, pero fíjense los problemas que vamos a tener, ¿no? O sea, tenemos acá la lectura, pero en principio vamos a tener que entrar a este while. O sea, el problema que tiene el while es que tenemos que hacer que entre, al menos una vez. Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a arrastrar, vamos a sacar este de acá. Y vamos a poner a definir un define. A ver, ahí si me deja. Ahí está. Y acá vamos a definir como entero, ¿no? El número usuario. Ahí está, número usuario. Y en principio le vamos a poner que lo vamos a inicializar en valor 0. Entonces tenemos definido el número del usuario y el número de la computadora. Y ahora bien me dijeron, esto lo tengo que repetir mientras el número del usuario sea distinto al número mágico, ¿no? ¿Está bien? Sí. Sí. Perfecto. Entonces podemos poner acá, mientras el número del usuario sea distinto al número mágico, vamos a repetir esto. Bien, y ahora lo que podemos hacer es empezar a mover cosas acá adentro. En principio tenemos que decir el ingresar un número, lo vamos a mover ahí adentro, ¿no? Ingresar un número entre 1 y 10. Y después de ingresar el número lo tendría que leer, ¿o no? Entonces acá sí, puedo arrastrar un input. ¿Cómo hacemos para leer el número que ingresó el usuario? Después de pedírselo. Arrastramos el input, ¿no? Ahí. Sí. Y acá, como ya lo tenemos inicializado, directamente la usamos, ¿no? Le ponemos que use la variable número del usuario. Ahí está. Entonces ahí entramos por acá, le decimos ingresar un número entre 1 y 10 y le asignamos el número que ingresó el usuario. Bien, una vez que pasa eso, tenemos que hacer este condicional, ¿no? Que es igual. Entonces lo ponemos ahí arriba, lo arrastramos ahí. Pip. A ver acá. ¿Se rompió algo ahí? Ahí va. Ahí va. Eso, ya. Este está grabando, así que Leo va a ver que falló ahí. Pero igual se arregló. ¿A algunos les pasó eso que tuvieron que hacer el try fix en el flujo? Los que usan flujo. Pasa, a veces lo que sucede es que quedan desenganchados los bloques bajo cierta operación. Entonces hay una operación de fix que los arregla. Así que ahí pasó eso. Bien, entonces tengo esta condición. Arrastro esta otra y arrastro esta otra. Y ahí tengo, fíjense, el while ahí. La impresión de ingresar un número entre 1 y 10, entre 1 y 10. Leo el número y acá pruebo las condiciones. Pruebo esta, pruebo esto y pruebo esta. Bien. Y esto teóricamente debería salir cuando el número del usuario sea igual al número mágico. Entonces, ¿qué pasa? En realidad, esta condición de igualdad no iría más acá, ¿no? Esta que habíamos dicho que ganaste. ¿Por qué? ¿Quién me puede decir por qué no va más? Hay que ponerla afuera. Hay que ponerla Porque afuera. si no se va a seguir repitiendo. Exacto. Claro. O sea, esto, Sí. exactamente, esto no iría más, lo puedo sacar de acá.
Sí, ahí sí te daría más un do while, ¿no? Que pones. Y ahora, exactamente, y ahora tengo el menor, la mayor, y cuando termina, o sea, cuando sale, yo ya sé que ganó, porque la única forma de que salga de este while es que el número del usuario sea igual al número mágico. Y ahí le puedo poner que ganó. Vamos ahí, al final de todo. Claro, Eh, ganaste. Ganaste, muy bien. no es necesario un do while. Ahí va. Bien. ¿Cómo lo vieron el proceso? Esto que hicimos. O sea, es como ir investigando. Esta se llama top down. Vamos investigando hasta que nos topamos con el while y ahí lo metemos y vamos reorganizando el código para que funcione. Vamos a probarlo a ver qué sale. A ver si hicimos las cosas bien. Le damos el flowchart. Ahí tengo un error, vamos a ver. Vamos a ver qué errores tenemos. Me dice que número mágico. Era número usuario y número computadora. El error con el nombre. Número computadora. Vamos a cambiarle. Sí, vamos a cambiar los valores. Era número computadora en vez de número. Fíjense que los errores, quería que vean esto también. Que les marca en los bloques. Le marca el error en el código. Fíjense los cuadraditos rojos. Y le marca el error en los bloques. En este bloque, en este bloque y en este bloque. Entonces, en este caso, tenemos que número usuario distinto de número computadora. Ahí va. En este caso tenemos número ingresado, número computadora, bien. Número computadora, tenemos número computadora. Número usuario era. Ahora sí. Número usuario, bien. En este caso tenemos número usuario. Y en este caso tenemos lo mismo, ¿no? Número usuario. Es un proceso iterativo esto de programar, ¿no? Van programando, van encontrando errores, los van arreglando, van viendo. Ingresar un número, ponemos 4. El número mágico es mayor, ponemos 7. El número mágico es menor y acá le ponemos 6. Ganaste. Perfecto. Bueno, una vez que tienen esto, ¿no? Habíamos dejado pendiente un detalle. ¿Cuál era? El contador. Exactamente. El contador para los intentos. El Claro. contador con los intentos. ¿Cómo implementamos lo del contador? A ver, ¿a quién se le ocurre? Los pasos para agregar el contador. Y primero crear la variable Perfecto. Crear la variable. ¿Cómo la creamos? definiéndolo Definir Con un int. Con un int. int. Y acá le ponemos de tipo entero. Le ponemos intentos. Y la inicializamos en 0. Así Sí. estamos Sí. bien. Perfecto, intentos. Ahora, ¿qué más hacemos? Soy todo oídos. Yo la pondría después de la pregunta de qué número quiere, ahí posterior a eso pondría el. Acá, en esta, después de leer el número, Después decimos, que, claro, después que me pregunte, después que me diga cuál, digamos, yo le pregunto al usuario cuál es el número, cuando ingrese ese número, Después de ingresar el primer número, decís. claro, posterior a eso podría ponerle que empiece a sumar, digamos. perfecto. Acá podemos usar, en este caso, esto es un código, un bloque de código, ¿no? En el cual hacemos algo de código que queremos hacer. En este caso, como queremos incrementar una variable, nos conviene usar un bloque de código. Lo vamos a poner ahí. Y el bloque de código, ¿qué va a decir? En este caso, como para incrementar esta Intentos variable. más. Muy bien, intentos. O más 1, ¿no sería lo mismo? Intentos Sí. es igual a intentos más 1. Más 1. Perfecto. Perfecto, muy bien. Y ahora esto va a ir... ¿cómo se llama esta estrategia
de ir incrementando un valor. Bueno, es una receta que vamos a ver, pero se llama, la clase pasada creo que les dije, un acumulador, exacto, porque voy acumulando. En realidad es un contador, porque voy contando Acumuladores cuando va sumando. acumuladores cuando va valores, ¿no? sumando, exactamente. Va sumando al valor anterior un valor nuevo, que en este caso puede ser distinto de 1, puede ser 5, 8, como que hicimos un ejemplo la vez pasada. Bueno, y por último, como ya tengo este contador que me va a ir sumando, ¿qué me faltaría hacer al final cuando gana? Indicarle cuántos intentos tuvo, ¿no? En cuántos intentos, sí. Ganaste, usaste, por decir algo, acá le podría poner más intentos, más, ahí está, ¿no? Ganaste, coma usaste, entre comillas, le sumo, le concateno los intentos y después le concateno la palabra intentos para que quede ahí bien. Bien, vamos a probarlo, a ver qué dice. Si suma los intentos o no, por lo menos que me debería decir. Voy a tratar de que sea un número entre 1 y 10. Ejemplo 5. 6. Ganaste, usaste 2 intentos, perfecto. Vamos a pasar al código, que a algunos se les simplifica más con el código, para ver cómo quedó. Y acá fíjense cómo queda. Tenemos el escáner, ¿no? Como siempre, la caja de herramientas, la impresión del número, el número que eligió la computadora, el número del usuario, los intentos, y acá tenemos el while. Mientras el número del usuario sea distinto al número de la computadora, repito. Y lo que repito es lo siguiente: ingreso un número, leo el número, incremento los intentos y después hago las preguntas, ¿no? Si el número es menor que el número de la computadora, le indico al usuario que el número mágico es mayor. De lo contrario, le indico que el número mágico es menor. Esto lo repito hasta que el usuario le logra pegar al número, o sea que el número de usuario es igual al de la computadora, y finalmente salgo y le digo ganaste en tantos intentos. Bien. Ahora lo que Profe, una pregunta. Sí, adelante. Perdón. ¿Viste cuando vos recién dijiste que de lo contrario, si el número es menor, ahí en el segundo if? Sí. ¿Por qué no es else if, si es de lo contrario? En este caso no hace falta porque vos por tu flujo viene por acá, ¿no? Entonces tenés una opción, o que el número sea menor O que sea mayor. o que sea mayor. Podrías usar un else if, pero en este caso no es necesario porque funciona de la misma manera con dos if separados. Pero Porque es uno u otro sería. claro. No hay una tercera posibilidad de que sea otra cosa. Esa es la diferencia. Exacto. Claro, si existe una tercera posibilidad, ahí sí se pone el else if. Claro, el else if es como una O sea, forma... else if. Exacto. Sí. El else if se usa para enganchar, por decir de alguna forma. Vos decís, pruebo esto, de lo contrario, sí, pruebo esto, de lo contrario, pruebo esto, de lo contrario, si no se cumple ninguna condición, pasa esto. Ahí se usa generalmente el else if. Claro. Pero en este O caso... cuando hay un valor erróneo, ¿no? Claro, cuando hay un valor bracket erróneo, cuando exactamente un valor inválido, ahí es cuando a veces se usa el else if. Si no, no tiene sentido. Claro. Lo ideal es que traten de tipear la mínima cantidad de código posible para resolver un problema. Ese sería el objetivo. Sí. Menos código es menos código que mantener. Sí. Claro, mientras más rebuscado sea, peor. La sí. idea es que sea lo más... Ahora, sí, perdón, ¿no? Si yo tengo que, por ejemplo, adivinar, no sé, de qué sabor es una empanada. Ahí pondría varios sabores de empanadas y usaría el if y el else if y el else al final, ¿o no? Ahí te convendría porque sí, o sea, si tuvieras varios valores posibles, suponete que vos tenés, no sé, 3 que tenés catalogados, carne, pollo y, no sé, verdura, y después él te ingresa un valor que no existe, por ejemplo, que vos no tenés catalogado, como, no sé, ananá, vos les decías, mirá, no tengo registrado ese valor, entonces ahí quizás te conviene usar un else if, ¿no? Porque decís... Acá Sí. acá cualquier número que ponga, digamos, te va a decir si es mayor o menor, digamos. Por más que vos le pongas un número mayor a 10, seguramente te va a decir que
Digamos, no hay una condición, no hay un valor erróneo, me parece. Claro, en este caso no A no hay. ser que pongas una letra, digamos, ¿no? A no Digo, ser que pongas una letra, exacto. En ese caso, si querés agregar validaciones, ahí tendrías que usar alguna otra estrategia. O sea, tener una validación de por letra, por decir algo. em, Hay una forma, ¿no? En este caso, si vos pones un número, le pones una letra. Yo no sé si me quiero meter en el tema de, por ejemplo, de validar letras. Por ejemplo, si le pones la A, te va a dar. Estos son excepciones, ¿no? Excepciones son. eh, Vos estás esperando algo y el usuario te ingresa otra cosa. Lo vamos a ver en el otro cuatrimestre. Pero en este caso la falla se produce en. Fíjense que acá nos da la línea. Bueno, esta también hay que leer el stack, ¿no? Pero en la línea 12. Perdón, la línea. Sí. Lo que está sucediendo es que cuando intenta convertir el número que vos ingresaste acá en la línea 12 a un número, le está fallando. Entonces acá vos tendrías que usar una estrategia para verificar si te está dando esta excepción, actuar en consecuencia. Una excepción es como algo que escapa a la norma. Eso igual lo vamos a ver en el otro cuatrimestre, no es tema de este. Pero sí. Y como dice Fer, si yo pongo 12, me va a decir igualmente que el número es menor. Por más que me haya pedido que ingrese un número entre 1 y 10. Claro, exactamente, sí, no pues te si va a no validar eso. tendrías que decirle, digamos, darle como un rango que y ahí sí, si se Con pasa. un if podrías poner que si el número ingresado es mayor a 10, te excediste, por ejemplo. Claro, también Exactamente. podrías Sí. usar un else if. Claro, o la otra es validar antes, o sea, tener acá dentro una forma de validar eso y si se escapa del número exactamente, que te diga, mirá, tenés que poner un número entre 1 y 10. No está contemplado ese número. Exacto. Es un poco lo que apareció en el ejercicio del conversor a números romanos, que tenías que hacer la conversión del número arábigo al número romano, y si no está, que era del 1 al 10, y si no estaba del 1 al 10, mostrar en pantalla, no, el número ingresado no corresponde del 1 al 10. Exacto. Bien, nos falta un detalle, que es que necesitamos que el número sea aleatorio. O sea, ahora estamos como hardcodeando el número. Con un random. Con un random, ¿no? Pero, por ejemplo, supónganse que, por decir algo, yo esto no lo testeé, pero supónganse que están acá y decís, yo no sé cómo hacer un número random. Entonces, ahí lo que tienen que usar es su amigo Google y preguntarle en realidad. O sea, tienen que saber preguntar. En este caso es Java, por ejemplo. O sea, generalmente en inglés, ¿no? Por eso es importante que vayan aprendiendo bien inglés y cómo hacer las preguntas necesarias en inglés. En este caso lo que están necesitando que es que en el lenguaje Java saber cómo se genera un número random. Esa es la pregunta en realidad. Entonces, generalmente si uno pone, por ejemplo, Java create random number. Fíjense en este caso between 1 and 10. Y están las respuestas, ¿no? Generating a random number between 1 and 10. Entonces fíjense que acá les va a decir exactamente qué tienen que hacer, ¿no? Generar un random y acá usar estas instrucciones para crear el número random. O sea, a medida que vayan adquiriendo experiencia van a saber cómo hacer las preguntas y cómo interpretar esta respuesta. En esta respuesta les está indicando que tienen que usar una caja de herramientas de tipo random y pedirle un número entre, en este caso fíjense que le está pasando un número acá por parámetro, bueno, tampoco me quería meter con eso, pero le está sumando 1, así que esta caja de herramientas debe estar generando un número entre 0 y 9, así que por eso le está sumando el 1. Pero más allá de eso, o sea, yo trasladando esto que acabo de ver a mi código, con alguna diferencia quedaría esto, ¿no? O sea, voy a ponerlo acá directamente, voy a hacer esto, ¿no? Voy a crear la caja de herramientas. Está aplicado en el libro igual, ¿no? O sea, con esto creo la caja de herramientas. Java util random, le voy a poner azar, ¿no? New Java util random. Con esto creo la caja de herramientas. Como le creé la del escáner, fíjense, para crear un escáner hago new scanner. Para crear En el import no hay que cambiarlo también, profe. En este caso tenés dos opciones. Podés
directamente usar la caja de herramientas sin usar el import, o podés usar el import de la siguiente forma. Fíjense acá estoy poniendo todo el nombre completo de la caja de herramientas. Pero si yo quisiera, podría, como decís vos, hacer un import java.util.random. Y acá lo que hago, en vez de poner toda esta línea, random, ahí va, hago así. Poner el asterisco ahí sería lo mismo. El asterisco es cuando vos querés importar todas las clases del paquete. O sea, en realidad podrías poner acá asterisco, sí. Podrías poner así o así, pero no, tampoco me quiero no quiero marear a los Ok. pobres que no están recién arrancando, ya se estamos yendo, mira. Quedaron 32 nada más. Entonces voy a usar random, azar, random. Pasa que claro, cuando uno va un poco más avanzado, ya es como que pierde parte de la audiencia, ¿no? Entonces lo que estoy haciendo acá es creando una caja de herramientas random que me va a servir para crear números al azar y ponerlo en la variable azar. Y ahora lo que voy a hacer es usarla, la caja de herramientas. Y para eso voy a cambiar acá, el número de la computadora va a ser igual a azar, punto es para usar una herramienta de la caja de herramientas, azar punto, next int, que es dame un entero, aleatorio, entre paréntesis le paso hasta qué límite de número aleatorio le quiero hacer. O sea, un número entre 0, sería este caso. ¿Cuántos números entre 0 y el número máximo menos 1? En este caso, como yo quiero de 0 a 10, de 1 a 10 va a ser next int de 10 más 1. Ahí va. Entonces esto me va a dar un número al azar entre 1 Lo que no y entendí 10. por qué más 1. Más 1 porque esta caja de herramientas, como está estipulada, te da un número entre 0 y 9 cuando vos le pones 10 acá. Ah, y vos querés que también tenga el 10. Exacto. ¿Y no se puede poner 11? Lo que pasa es que me va a dar un número entre... se va a correr 1. 0 y 10. Claro. Exactamente. Me va a dar tantos números aleatorios. Si uno tiene dudas como en el funcionamiento de esta caja de herramientas, lo que puede hacer es lo siguiente. Supónganse que diga, che, esto no entiendo, la verdad, cómo funciona. No le puedo poner 11 acá. Entonces lo que puede hacer es lo siguiente. Agarra la caja de herramientas, ¿no? Que es random, java util random. Y va acá a esto. Java util random, javadoc. Y acá fíjense que en internet están todas las definiciones de las herramientas de las cajas de herramientas, ¿no? De Java. Una que es la clase random. Y fíjense que tienen next int. A ver. Bueno, acá está un poco complicado. Que dice, retorna the next pseudo random uniform distribute in value from this random number generator sequence. The general contract of next is that one on is... O sea, en principio retorna un número entre el valor 0 y el valor tope que vos le pones. Por eso si vos le pones 11, te va a retornar el 0. Por eso vos no querés el 0. Entonces la única forma de sacar el 0 es sumarle 1 a lo que te dio. Ah, está bien. Entonces arranca de 1 más arriba. Claro, arranca de 1 más arriba. Sería de 1 a 10 ahí. De 1 a 10, exacto. Sí. Ah, ok. ¿Y por qué no va de 1 a 11? Y porque nosotros queríamos esto, entre 1 y 10. El valor. Claro, pero al poner 10 ahí, si sale 10 y se le suma 1, ¿no te termina dando 11? El tema es que no, Es que el más uno no es... Parece que se entre suma 1 al 0, principio, ¿no? este te da un número entre 0 y, por lo que tengo entendido, y 9. O sea, la cantidad de valores Ah, que listo, le listo. pones. Eso. El más uno es como que desfasa, ¿no? Desfasa, exactamente esa es la palabra, desfasa. Ahí está, desfasaje. De nada. Exacto. 10 puntos para mí. Aprobado, estás aprobado. Un parcial aprobado. No tenés que rendir el final ni Espero que te nada. anote un Ya punto más. O sea que no tiene en cuenta el 0. Si lo escribís así. Exactamente, el 0 se corre 1 a la derecha, por decir algo. Es decir, que si le ponemos 2 más 2, arrancaría del Sería 2 del 2 al al 11. Eso al 11. mismo, muy bien. Desfasa. Desfasa. Esa. Vamos, todos aprobados. Nos vemos el próximo cuatrimestre. Sí, aprobamos lógica. La vamos a probar, no va a estar más, Osvaldito. Aquí está, estoy rompiendo el programa. Para probarlo.
Ahí va, vamos a ver qué onda. De chusmo, mira, fíjense que esto me dice el número que eligió. Entonces le pongo 7. El número mayor, le pongo 9. O sea que con la random no hay que predefinir un número, directamente lo elige la máquina y uno tiene que estar Exactamente. averiguándolo. Eso mismo. Ok. Está buena esa Yo función. lo busqué en Google antes y me había saltado con métodos de mat.random. Claro. Y no me quise meter ahí. Sí. Entonces fíjense cómo, yo lo que trato de explicar es como, o sea, los que a veces saben programar, o sea, porque hay gente que ya sabe programar y quizás medio puede tirar un suspiro de aburrimiento, pero lo que les trato de explicar es como a los que no saben programar, la forma, porque eso es lo que cuesta aprender, la forma de llegar al resultado. Una vez que uno está más canchero, bueno, ya llega, pero la forma es complicado llegar al principio a internalizar todos estos mecanismos. Así que los que sepan programar, disculpen, acepto los suspiros de aburrimiento, pero bueno, hay un público mayor que requiere que seamos más amplios. Bien. Bueno, ¿alguna duda de esto? ¿De cómo se pensó, etcétera? ¿No? No. Ah, bien. No. Perfecto. Bueno, bien, entonces ahora, teniendo esta forma de pensar, lo que vamos a ver, esto está explicado muy bien en el libro también, está bastante igual, yo siempre como que explico algo y después me fijo en el libro y casi lo tengo igual, expliqué igual, se ve que ya es como que lo tengo internalizado. Vamos a ver un tema interesante que es vital antes de la... A ver, ¿qué son nivel 43? Bueno, vamos a ver este tema antes, porque después quiero arrancar ya con las recetas, así que vamos a ver esto antes del recreo. El famoso alcance de las variables. A ver, vamos a pasar esto por acá. Esto es un tema central y a veces como que se confunde cuando uno empieza a programar. O sea, ¿qué alcance, o sea, qué validez va a tener mi variable? O sea, ya ustedes van a crear una variable y se va a crear en cierto contexto o con cierto alcance. Entonces a veces cuando quieran usar la variable en otro contexto, con otro alcance, les va a fallar y no van a saber por qué. Entonces esto es una forma de ver bien qué es lo que tienen que tener en cuenta cuando creen una variable y cuando quieran usarla, ¿no? La creación y el uso. O sea, porque depende de dónde creen la variable, identifica en dónde se va a poder usar. Entonces acá vamos a tener este programa, números pares, impares y divisibles por 4. Fíjense, este es un programa que hace un hace un for. Vamos a agarrar el programa y ponerlo por acá. Así lo ven. Programamos este. Pip. Abrimos uno de código. No, directamente del libro. Programita que lo que hace es hacer un for entre 1 y, en este caso, y 7, ¿no? Porque es menor a 8. Y después, a ver qué me puede decir que hace acá adentro. A ver, si alguien se da cuenta. Pregunta si el resto es igual a 0, imprime que es par, sí. Y al mismo tiempo también pregunta si el resto de 4 es 0, para que sea divisible por 4. Exacto, entonces hace el módulo, ¿no? El i por 102. Y si el resto le da 0, quiere decir que es un número par, porque el resto de dividirlo por 2 es 0. Después hace lo mismo para el 4. Si lo divide por 4 y le da 0, quiere decir que es un número divisible por 4. Y de lo contrario, si no es divisible por 2, nos dice que el número va a ser impar. Entonces, lo que les quería mostrar, fíjense que acá hay distintas variables creadas en distintos momentos, ¿no? O sea, está esta variable de acá, que tiene cierto, ahora van a ver qué es alcance, esta variable de acá, o sea, esta variable que se queda acá y los distintos usos que puede tener. Entonces, vamos a ver de vuelta al libro. Fíjense que lo que identifica los bloques
como vimos siempre, son las llaves, ¿no? Sí, fíjense que cuando abrimos una llave en el programa, la primera, creamos como una caja grande que es el bloque 1. Luego, cuando abrimos el programa, o sea, cuando creamos nuestro método o sea, como para poner nuestro código, abrimos otra caja. Fíjense la caja esta amarillita, ¿no? Lo mismo cuando creamos un for y ponemos una llave, acá adentro abrimos otra cajita. Y lo mismo cuando creamos un if, acá adentro abrimos una caja para el sí y otra caja para el falso. Y cuando hacemos un if adentro del otro if también creamos una cajita. Fíjense todas las cajitas que vamos creando. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. Y esto nos identifica, estas cajitas, en qué momento vamos a poder usar variables que creamos con anterioridad. Por ejemplo, fíjense, vamos a este mismo programa lo vamos a modificar y le vamos a agregar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, vamos a agregar una variable acá que sea 5, otra variable acá que sea 8, otra variable acá adentro que sea 7, otra que sea 3, etcétera. Entonces, fíjense que si creamos una variable en un bloque, dicha variable, esto es muy importante, ¿no? Va a poder ser usada en el mismo bloque y en los bloques que estén adentro, pero no en los bloques que sean hermanos o que estén fuera. Entonces, fíjense, si yo creo esta variable acá, ¿no? Dentro de este bloque, esta variable la voy a poder usar, o vamos a esta más interna, ¿no? Esta variable que es la variable 4, que la creamos acá dentro de este if súper interno. Esta variable 4 la voy a poder usar solamente dentro de este if. ¿Por qué? Porque la creé dentro de este bloque, y como acá termina el alcance de este bloque, esta variable fuera de este bloque no va a estar creada, o sea, no va a existir. Eso es lo importante que quiero que sepan, ¿no? O sea, que esta variable que está creada acá solamente va a poder ser usada acá adentro. Lo mismo en lo siguiente, si ustedes creen esta variable acá, a ver, les pregunto, ¿la van a poder usar adentro del if? La variable 3. Sí. Sí, porque está adentro. Está contenida. Está contenida, pero ¿la van a poder usar en este else, la variable 3? No puede pertenecer al otro No, porque bloque. pertenece al otro bloque. Exacto. Por eso no es preferible siempre crear las variables afuera. Claro, vos lo que tenés que definir es qué alcance querés que tenga tu variable, y a veces sí te conviene crear una variable adentro de un bloque, porque va a ser de uso local, pero a veces te conviene reusar una variable de un bloque superior para poder, no sé, sumar una entrada a un contador o un acumulador. Y eso es lo que nos pasa en los while. Fíjense que en el while, cuando usamos una variable y nos dice que no está inicializada, es porque la tenemos que definir afuera del while. Entonces a veces lo que nos sucede es eso, creamos un while y nos dice, che, esta variable no está inicializada. Y dice, pero ¿por qué? Si yo la creé adentro del while. Pero justamente adentro del while la variable no va a estar creada, va a estar creada afuera. O sea, eso es lo que tienen que tener en cuenta con el tema del alcance de las variables. O sea, moraleja, toda variable que creen, ¿no? Tienen que saber que tiene un alcance. Y el alcance va a ser el mismo bloque y los bloques hijos, no los bloques hermanos o los bloques padres. O sea, esta variable de acá, ¿no? Fíjense que cuando termine esta llave ya no va a existir más. Esta variable de acá no va a existir más cuando. ¿A partir de qué línea no va a existir más? De la 17. O sea, vos creaste acá de la 17 exacto. Muy bien, porque está contenida dentro de este. Bien ahí, bien, bien, bien. Sé que esto es complicado y me cacharon de una. Profe, sí. ¿no es mejor siempre ya directamente crearla afuera? ¿O no porque se generan demasiado código? A veces vas a tener, por ejemplo, hay casos en que sí o sí la No, creé una bocha afuera y tenía un 1000. Claro. Generalmente la variable hay que crearla lo más cercano posible al uso. O sea, como para no, por ejemplo, en tu código no tener una variable acá arriba que recién vas a usar acá abajo y solamente en este bloque.
Entonces lo que te conviene es crearla en ese bloque, dado que no tiene más sentidos cuando vos salís del bloque. Entonces es como el concepto de localía. O sea, Sí, yo porque cuando arranqué a hacer el ejercicio no sabía dónde iba a usar cada variable, claro, entonces yo empecé creando todo afuera como para tenerlas asegurarme que no todas, me claro. pase, claro, Exacto. no me pase eso, pero después vi que tenía una parva, lista sí. enorme de... Claro, viste, dije, me parece que es demasiado. Se Claro. me estiró demasiado el código. Exacto. Así que tengan en cuenta eso, el alcance, más que nada para los errores. Cuando tengan un error de que les diga que tal variable no está creada, fíjense si la crearon en el lugar correcto. O sea, si la crearon arriba, por decir algo, y la están tratando, o sea, crear una variable en un bloque interno y la están tratando de usar en un bloque externo. Se le va a fallar. Entonces, es como para que en esta etapa puedan determinar ese error. Y después, como decís vos, puedan mejorar el código y crear la variable en el momento en que la van a usar, o para no tener como, entre comillas, variables globales, ¿no? Que son variables que tienen mucho alcance y después como que cuesta mucho leer el código. Si esta variable, ¿dónde está creada? Está creada quizás mucho más arriba y no te das cuenta de cuál es el alcance. Sí, me pasó eso también con algunos errores que tenía que ir para arriba y para abajo. Claro, ¿viste? sí, ¿a dónde estaba la variable? A ver dónde estaba la variable. Pasa muchas veces con el doble for, cuando querés imprimir la J y Claro. en el Fíjense for de que afuera. en el for es un ejemplo muy interesante de una variable local. O sea, esta variable que está acá quedada en el for solamente tiene sentido dentro de este for. Incluso ustedes pueden crear, o sea, si crearon esta variable llamada i acá adentro, ¿podrían crear una variable i afuera? Sí. Sí, muy bien, exacto. No está contenida. Pero ahí sería, adentro. pero Está sería fuera del scope. sería un lío para vos o para Sí, quien es lea verdad, el sí, sería programa. un lío, es verdad. ¿Y una variable puede tirar error de inicialización si no se le da un valor también? ¿Cómo? ¿La pregunta? Si una variable, cuando te tira error de inicialización, que es cuando por lo general tenés la variable creada, qué sé yo, adentro de un bloque, Claro, pero si no se le da un valor también puede tirar el mismo error. exacto, error de inicialización da cuando uno crea una variable y no adquiere ningún valor en ningún momento de tu programa. O el compilador, o sea, podría llegar a darse el caso de que tu variable no adquiera valor. Si vos tenés un if, por ejemplo, creas una variable, Pepe, y tenés un if de que si el número es mayor a 5, recién asigne un valor a esa variable, podría darse el caso de que esa variable no haya sido inicializada. Por eso el error que te dice es might not been, o sea que podría no haber sido inicializada, ¿no? No te dice no fue inicializada, porque el compilador no puede darse cuenta, según los valores de entrada, si tu variable va a ser o no inicializada. O sea, por defecto toda variable cuando se usa tiene que haber sido inicializada para poder mostrar un valor válido. Entonces, ese es justamente el error que te estaba dando, que al no estar inicializada y vos tener una condición, no sabía Java si tu variable había estado inicializada o no. Muy bien la pregunta. A mí, yo lo que me cayó la ficha haciendo el último ejercicio fue que las variables que se usan para cargar un valor por teclado, esas no se necesitan inicializar, pero las que vos usás para otras cuestiones, sí la tenés que inicializar, digamos, para contar, para hacer una... O me pareció que esa era Sí, ojo que si la tenés regla, digo. un if, por ejemplo, y el escáner lo tenés adentro de un if, podría darse el caso que no se ejecute el escáner, por ende no se inicialice la variable. Sí, perfecto. tenías ese caso. Genial. Okay. Bueno, volvemos 21:10, ¿les parece? Para arrancar con las recetas. ¿Sí? Dale. Vamos, excelente. Dale. Pauso acá. Bueno, estamos volviendo. Falta un minuto todavía para I10, pero Bueno, excelente. Bueno, hasta ahora dudas, preguntas. O sea, en realidad en esta clase no estamos viendo temas nuevos, salvo salvo el random. salvo lo del alcance de las variables. Esto ya todo lo vimos. Es como una clase de repaso. Y ahora lo que vamos a ver es como los mismos temas que vimos, algunas recetas que le van a ayudar para resolver los ejercicios de los 3 punto algo. Así se van con varias como estrategias, ¿no? O sea,
Esto de las recetas se me ocurrió hace 2 años porque como que los chicos me decían, y no sé cómo arrancar el ejercicio, qué estrategia usar y me trabo y no sé. Entonces se me ocurrió esto de como tener ciertas estrategias, ciertas recetas que ustedes pueden aplicar a ciertos ejercicios para resolverlos. Y eso les va a ayudar a crear sus propias recetas, ¿no? Entonces, todo esto no son temas nuevos, sino que es lo mismo con distintas formas o enfoques que le van a ayudar a resolver los ejercicios. O sea, los ejercicios que les di son complejos. Quizás no alcanzaba con lo que dimos hasta el momento para poder resolverlos, entonces con esto les va a terminar de cerrar la idea, ¿no? O sea, de cómo usar las repeticiones, etcétera, para resolver los ejercicios. Yo lo que les digo es que traten de resolverlos ustedes mismos, los ejercicios, para ver si logran aplicar una receta o varias, y después si se llegan a trabar mucho, bueno, ahí consulten, pero en principio si lo logran resolver ustedes, se los van a recordar toda la vida el problema porque lo van a sufrir, va a tener todo un proceso mental para resolverlo y el hecho de resolver ustedes mismos le va a hacer que se generen las conexiones cerebrales que hace falta para ir resolviendo ejercicios más complicados, ¿no? Así funciona. Bien. Bueno, ¿están listos? 21 a 11, ¿sí? ¿Están ahí? Sí. ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Genial. escucha bien? Bueno, entonces, hasta ahora vimos, este es el capítulo 8, vimos como los poderes mágicos, ¿no? O sea, el poder de... Arrancamos con el de escribir, que era uno de los primeros, después calcular, memorizar, escuchar, ¿no? Decidir y repetir, que es el último, el que vimos hace poco. Entonces, con todas estas cosas, como son los bloques básicos para programar, pueden hacer casi millones de programas. O sea, casi todos los programas los pueden hacer con estas herramientas. Porque después lo que vamos a ver que falta es funciones y arrays. Pero se pueden simular los arrays con las variables. Así que con esto que vimos ya pueden hacer infinidad de programas. Casi todos los que se les ocurran. Y lo que vamos a ver en este capítulo son recetas o formas de resolver ejercicios que les van a ayudar a ir incorporando estas estrategias, ¿no? Entonces vamos a arrancar una por una las recetas. Que muchas ya los que hicieron algún ejercicio ya como que van a decir, ah, esta ya la apliqué en el ejercicio 3.1, 3.5 y 3.7, pero bueno. Una es la famosa repetir y preguntar, ¿no? Que tenemos un programa, ¿no? Ahora vamos a pasar cada programa al browser, porque esto vamos a ver detenidamente cada cosa. Vamos a arrancar el browser. ¿Dónde tengo? Ah, acá. Vamos a ir haciendo lugar acá para tener todo limpio. Ahí va. Entonces arrancamos, perdón, el programa 8.1. Y esta es la famosa, fíjense, repetir y preguntar, ¿no? En este caso, fíjense lo que estamos haciendo, ¿no? Tenemos un inicio de programa con un escáner, como siempre. Una respuesta que vamos a esperar del usuario. En este caso vamos a tener un inicio del programa y vamos a tener un famoso do while, ¿no? Donde le vamos a decir al usuario, si desea continuar, ingrese la letra S por decir algo. Vamos a guardar la respuesta que nos dé el usuario en esta variable que creamos antes. Y finalmente, mientras la respuesta sea S mayúscula o minúscula, vamos a seguir preguntando, ¿no? Tipo, bueno, ¿querés agregar otra mascota? ¿Querés ingresar otra persona? ¿Querés hacer esto? ¿Querés hacer lo otro? Esta es una recetita que les sirve para justamente hacer eso. Vamos a arrancarlo para que vean la idea. O sea, en este caso, si desea continuar, ingrese la letra S. Bueno, sí. Lo mismo, si desea continuar, ingresa la letra S. Sí, bueno, seguimos. Y cuando le ponemos no, sale. Fin del programa. Fíjense varios detalles. ¿Por qué les parece que definimos la variable respuesta fuera? Para poder cambiarla en algún momento. Que es lo que vimos al último, antes del break.
Que si no funciona solo. No, porque si no, no funciona, si estaría adentro. No está inicializado. Muy bien, porque no está exactamente. Si no, fuera del loop. Esto, Cuando esta haces el while, condición está como afuera de, o sea, esta llave abre acá y cierra acá. Si ustedes crean esta variable acá adentro, este while no va a tener acceso a la variable. O sea, si hacen esto, fíjense. Esto es un error común, por eso se los comento, ya varios se lo encuentran y dicen por qué. Fíjense. Cannot find symbol. No puedo encontrar el símbolo. Fíjense, esto que está acá adentro no puedo encontrar el símbolo. Obviamente, pues está definido acá adentro y acá terminó. O sea, acá no está disponible. Entonces la única forma es sacar esto afuera. Y ahora sí, esto funciona correctamente. Con esto pueden hacer este tipo de programas. Cuando sale, no sale. Bueno, este modelo, ¿para qué ejercicio les puede, los que ya estuvieron haciendo ejercicios, qué ejercicio lo aplicaron, por ejemplo, de los últimos? En el de la veterinaria. Muy bien, veterinaria. ¿Por qué? Y porque te pregunta el nombre del perro y el peso. El peso, ¿no? Y hasta que yo no quiera salir, Claro. o sea, cuando decido salir, exactamente, pongo una letra distinta. Fíjense que acá pueden hacer lo que ustedes quieran, o sea, el patrón sería el siguiente, esto, ¿no? Así. Esto sería, en realidad, como la receta. Y acá adentro ponen todo lo que ustedes quieren hacer. O sea, sumar, restar, acumular, etcétera. Pero si ustedes se acuerdan esta cáscara, van a poder hacer todos estos ejercicios de preguntar, repetir y preguntar. O sea, como que vayan visualizando una recetita. Cuando yo necesito repetir y preguntar, es muy posible que tenga que hacer algo parecido a esta cáscara. Y acá va su código. Acá el código del problema. ¿Sí? ¿Alguna duda con este patrón, receta? ¿No? Vamos todavía. Bueno, vamos a la receta 2. Número máximo. Otro ejemplo muy común es obtener el número máximo de ciertos números que puede ingresar el usuario. Podemos obtener de algún otro modo. Bueno, vamos a copiar esto. Fíjense cómo Se entrecorta, profe, creo. Se entrecorta. A ver, hola. Sí. ¿Se corta? ¿Estarán usando Se internet? Ahí está. ¿Volvió? Ahí sí. Volvió, está bien. Me están bajando ahí alguna película, seguro. Terrible, ahora voy a ver. Que no la usa el Netflix. Para el fin de falta todavía. Bueno, bien. Número máximo. Este lo van a poder usar también en otro ejercicio, que es creo el de la veterinaria, ¿no? Me parece, no, Sí, del porque perro, hay que- el nombre de... Sí, el mismo. El mismo. Sí, A ver, decir que hay que averiguar cuál es el que pesa más. Exacto. Entonces vamos a borrar este, así lo ven. Fíjense que se encadena una receta con la otra. A ver. Vamos a ver, receta número 2. Ahí va. Receta número 2. Fíjense que esto es una receta que me permite ir guardándome el número máximo. Entonces fíjense lo que hago. Primero uso la receta, fíjense cómo se encadena con la otra, ¿no? La receta de repetir y preguntar, en este caso. O sea, fíjense que acá tengo esta cáscara. Y esto de acá arriba es el famoso repetir y preguntar. Y a esto le agrego la lógica de ir quedándome con el número máximo. Y fíjense lo que hago, ¿no? Pregunto un número, me guardo el número y después, si el número que ingresó el usuario, ¿no? Acá tengo una condición, es mayor al número máximo que yo tengo guardado, que en este caso arranco con 0 en este número, lo piso. Piso el número máximo con el número que ingresó el usuario. Y así voy pisando el número máximo con el que ingresó el usuario si es más grande que el que yo tengo. Entonces de esta forma se van quedando siempre con el número máximo. O sea, van iterando. Lo va actualizando. Lo va actualizando, esa es la palabra. Lo va actualizando, exactamente. Bien. ¿Alguna duda con esto? A ver, los que están callados pregunten, porque esto es para ustedes. De cómo funciona esto. Porque le va a servir para resolver los ejercicios todo esto. ¿Ustedes me avisan? Espero 10 segundos. Mi cabeza no da para más. Espero 10 segundos y sigo. Sí. A ver. Sí, hasta acá llegué. Vamos. Ahí pusiste como condición que el número máximo es igual a 0. Exacto, acá Claro. arriba.
Y ahí en el if pusiste que el número máximo es igual al número ingresado, o sea que cualquier número que es mayor. ingrese... No, pero ahí te está diciendo que es igual. Abajo. Acá. Abajo, exactamente. Cualquier número que ingrese va a ser igual al número máximo. Claro, o sea, esto va a venir por acá. En el momento No, que... igual no. Y va a reemplazar la Va a variable. reemplazarlo, Lo lo va va a a pisar. actualizar, claro. Exacto. Lo va a pisar, o A sea, medida que vos vayas ingresando nuevos números, se va a actualizar, va guardando en la variable el número máximo. Exacto. A ver si... claro, si vos pones el 1 va a quedar como un número máximo el 1. Si pones el claro. 2... El 2. Si pones el 1 de vuelta, no va a entrar acá. Porque el número máximo va a ser el que vos guardaste antes, entonces no lo va a pisar. que fue el 2. Claro, esto solo va a Este va a pisar... ser el número anterior. Exacto, si el número ingresado es mayor al que tengo guardado. Esa sería la lógica. Si yo tengo un número guardado, número que ingresé, mayor al que tengo guardado, listo, este es el que vale. Y lo piso. Claro. Exacto. Si yo ingreso 3, listo, ya ahí lo pisé Lo y queda como pisaste, 3. esa es la palabra. Si ingreso 1, no. No entra ahí y no Chao. lo pisa. No entra. Exacto, tú lo has dicho. Bueno, receta número 3. La inversa de eso es el número mínimo. Vamos a agarrar esto. Es como una vueltita de rosca esto del número máximo. Nada del otro mundo. Vamos a borrar este. Una vueltita de rosca chiquita. Y tenemos el número mínimo. Fíjense lo que hago acá. A ver quién se puede dar cuenta. Es muy parecido, ¿no? Tengo el repetir y preguntar acá. Acá tengo ingresar un número. Y acá tengo la lógica. ¿Qué dos cosas son distintas para tener el número mínimo? No, que está ahí, es menor. Una de las condiciones. Y después dice número mínimo igual al número ingresado. Tiene que ser, para que no lo pise, menor a 9999. Claro. ¿Por qué pongo 9999 ahí arriba? Porque si llegas a poner el 1, no va a ser nunca menor. Exacto. Va a ser menor a menos que sea menos. Claro. ¿Por qué sí? Porque necesito que tener número un entero. número tal cual que los números que ingreso los vayan pisando. Si yo pongo esto igual a 0, ¿no? Como él puso el número máximo, ¿qué va a pasar? No, ahí. Nunca va a haber ninguno menor. Tiene que Claro. ser solo negativos. Exacto. Menos 1. Exactamente. Entonces tengo que poner un número muy alto, por decir algo, de manera que siempre lo pueda pisar con números menores. Por eso acá puse ingresar un número menor que 1000, ¿no? Porque si yo pongo un número mayor, debería tener en cuenta, no lo va a pisar. O sea, el número sí tiene que ser mayor que cualquier número que yo pueda ingresar, este número mínimo que yo pongo acá. Un número muy alto, por decir algo. ¿Sí? ¿Este se entendió? Es como la inversa. Tiene dos cositas. La condición y la inicialización. Para guardarse siempre el número mínimo. ¿Sí? Sigo, ¿eh? ¿Dudas? Pero ahí también podrías poner, si pones 1000, ¿qué pasa ahí? Si pones 1000, o sea, si vos querés el número mínimo y pones todos números mayores a 1000, No, ahí sí. Claro. Porque acá en la condición vos pusiste ingresar un número menor que 1000. Claro. Yo puedo poner 999. Perdón, acá es menos que... Por eso. Sí, podría ser así, menor que 9999, por decir algo. Ahí está. Exacto. Ahora sí. Ahí está, podrías hacer así, exacto. O podrías hacer así. 1000. Ahí acá está. cambiar, por decir algo. El 1000 como que es el más grande. Ahí está. Entonces ahí lo vas a ir pisando. Era eso lo que no me Perfecto, cerraba. buenísimo. Igual Bien. no sería lo mismo, me perdí un poco ahí. ¿Cómo? ¿No sería lo mismo? Sí, es lo mismo. Él decía que pasa, porque no entendía bien por qué acá había 9999. A efectos prácticos es lo mismo, pero... o sea, la idea es que acá, por decir algo... Hay un número mayor de lo número que uno quiere ingresar. mayor a cualquier número que pueda ingresar el usuario. De manera de poder ir pisándolo para ver cuál fue el mínimo. ¿Sí? ¿Se vio ahí? Sí. Excelente. Bueno, vamos con la otra receta, número mínimo.
El famoso contador, este es el que ya vimos. Igual los voy a ir pasando, muchos van a decir esto ya lo sé, pero como para ver si alguno se quedó medio en el tintero, lo puedan saber, puedan entenderlo ahora. A ver, vamos con el famoso contador. Vamos a sacar esto. Ahí va. El contador es lo mismo, siempre uso el mismo patrón, en este caso el do while, que es el que más sencillo es para repetir y preguntar. Y en este caso fíjense lo que sucede, qué es lo que estoy haciendo acá. Yo en este caso quiero contar los números que son menores a 10. O sea, cuando el usuario me ingresa números, ¿no? Y yo quiero contar los números que son menores a 10. Entonces lo que puedo hacer es lo siguiente. Poner una condición que pregunte justamente eso. Crear una variable, contador, donde voy a ir contando las ocurrencias de este suceso. Y finalmente, cada vez que pase esto, incrementar los números menores que 10, o sea, incrementar en 1 este contador. Entonces cuando pasen números menores a 10 van a pasar por acá y se va a incrementar este contador. Se le va a sumar 1 al contador. Ahí si pongo 0 va a quedar 1. Ahí si pones 0, exacto, va a ser un número menor a 10, exactamente. Entonces, esta es la forma de contar. O sea, van a tener que contar en varios de los ejercicios. Por ejemplo, creo que en el virus, para sacar promedios, porque un promedio se saca con dos datos, ¿no? Con la cantidad de valores y ¿cómo se llama? Y la suma. Entonces van a tener que tener los dos datos, la suma de los valores y la cantidad de valores que pasaron. Así que por eso el contador es útil para sacar promedios. Ahora igual vamos a ver lo que es el otro, el de acumulador. ¿Se entendió este del contador? Es el más sencillo, ¿no? ¿Sí? Vamos todavía. Hasta ahí. ¿Eh? Igual, más o menos, o sea, no entendí por qué número, o sea, por qué le das un igual más 1. Ahí es como que me perdí un poco. Ah, esto es así, mirá. Viene el programa por acá. Arranca este do. Acá le te dice ingresar un número. Sí. En esta línea guarda el número que ingresó el usuario. Sí. Ahora, yo quiero contar, acá, voy a hacer así. Quiero contar los números que ingresa el usuario menores a 10. Entonces lo que puedo hacer es poner una condición que si el número O sea, que ingresó, si ahí pone 11 no lo va a guardar, digamos. si acá pondría menor a 11, decís vos. No, si el usuario ingresa un 11, un 15, porque no es menor a 10. No lo va a contabilizar. Exacto, no va a entrar acá, por lo tanto no lo va a contabilizar. Muy bien. Ahora, si es menor a 10, lo que va a hacer es a esta variable que yo tengo inicializada en 0, le va a sumar 1. Va a decir, che, bueno, vi pasar un número menor a 10, entonces le va a sumar 1. Y acá te va a quedar esto en 1. Ahora pones otro número, el 30. ¿El 30 es menor a 10? No, listo, entonces no es menor, entonces no se contabiliza. Ahora, si viene de vuelta y pones el 4 es menor, sí. A la variable esta le va a sumar otro. Entonces decís, vi pasar dos números menores a 10. Y así vas a ir contabilizando cuántos números son menores a 10. Okay. Y cuando lo imprime te dice los números que escribió o te dice la cantidad. Claro, cuando vos imprimís al final decís números menores que 10 y acá usas la variable, números menores que 10 que la tenés acá guardada. ¿Y te imprime la cantidad o los números que No, la que cantidad nada más, exacto. Okay. Sí, vamos a hacer la prueba. Y si querés escribir los números que, o sea, si querés también ver los números que se escribieron. Ahí tendrías que usar una lista, que lo vamos a ver. Podrías hacer un array, pero todavía no. Todavía no, ok. Vamos a ver cómo funciona. Por ejemplo, ponemos el 3. Sí, queremos ingresar otro. El 15. Y otro más. Y el 5. Acá, ¿cuántos valores tendrían que ser los menores a 10? 3. Ponemos que no. A ver. 1, 2. 2. 2, el 3. Y el 5. Y el 5. 5. Ahí está, muy bien. Ahorita te confundiste con la S. Claro, la S sí, porque la S es como... está bueno a veces como separar esto, porque a veces usa el... La S la S confundió, sí. Ahí,
Perdón, ahí si cuando salís de cada número, ahí sí podrías imprimir, digamos, ¿no? Podrías Luego, imprimir. claro, cuando salís de cada número, pero no afuera, digamos, sino cada vez que la persona coloca un número, ahí sí se podría imprimir para que te muestre qué número colocó. Claro, podrías hacer eso también. Con otra variable, ¿no? Digo, Sí. Lo que no se puede hacer es abajo de todo porque no tenés manera de mostrarlo. Exacto, exactamente. Sí. ¿Cómo lo ven? ¿Se entendió este? Del número, el Sí. contador. Sí. ¿Sí? Vamos todavía. Sí, sí. Y ahora viene uno parecido, que es lo mismo, pero no se llama el famoso acumulador. O sea que el acumulador, en lugar de sumarle 1 a la cantidad, le suma el valor que vos ingresaste. O sea, va acumulando. Vamos a ver el ejemplo, si lo vemos. Esto lo borramos, así hacemos lugar. Para aceptar. Y acá tenemos lo mismo. Fíjense que tenemos el patrón este de repetir y preguntar, ingresar un número, y fíjense lo que hace acá. O sea, ¿qué diferencias ven con respecto al otro, con respecto al acumulador? Que acá tenés suma de números más números ingresados. Claro, en vez de sumarle 1 para contar, le sumo el número que ingresé. Entonces va sumando números al ingresado. Entonces vamos a hacer la prueba, ¿no? Vamos a correrlo. Tucu. Acá le ponemos, por ejemplo. No te dice la cantidad, sino que te dice Por el eso valor de pusiste todos. como int número ingresado, como condición allá arriba. Claro, acá en qué línea. No, en La línea variable. La cinco. variable, sí, suma números le puse. La variable, Suma sí, números. sí. Entonces le voy a poner el, no sé. Hicimos un ejercicio así, ¿no? Hicimos ¿Sí, no? uno, sí. Yo como para ahora, muy bien ahí atento a la clase anterior. Hicimos el ejercicio así. 6 sí, Sí, 6. ya me he perdido con los que hicimos y los que no. Sí. Ahora ponemos el 6. Sí, y le ponemos, no sé, el 10. Y acá le ponemos no. Entonces debería dar la suma de esos tres números, que es 20. ¿Sí? Ok. La única diferencia con el que hicimos es que acá separamos la pregunta del número. En el que hicimos sumábamos mientras sea distinto a 0. ¿Se acuerdan? Habíamos hecho eso. En este caso separamos. Tenemos la pregunta, si quiere continuar, y el número. Igualmente te saca si pones cualquier otra letra que no sea la S. Sí, es verdad eso. A efectos prácticos te saca si pones una letra distinta de la S. Exactamente, tú lo has dicho. Muy bien. Nos queda un poco, ¿eh? Promedio. ¿Cómo les parece que se puede hacer el promedio? La suma de qué dos patrones es. ¿Qué combinamos? Cantidad más acumulador. El contador y el acumulador. Muy bien, el contador y el acumulador. Entonces vamos a borrar este. Exactamente, vamos a tener un contador y un acumulador en el mismo programa. Van a ver que este es bastante sencillo. Ahí va. Fíjense, ingresar un número. Acá guardo el número ingresado. Acá sumo los números. Acá los cuento. Fíjense que tengo dos variables, suma números y cuenta números. O sea, en esta variable suma números voy a tener la suma de todos los números. Y en esta variable cuenta números, cada ocurrencia la voy a ir incrementando en 1. Entonces estas dos variables las tengo acá con suma y cuenta. Y finalmente eso me permite calcular el promedio, que es la suma de los números dividido la cuenta de los números. O sea, los dos patrones se juntan, ¿no? Necesito la suma, necesito la cuenta. Este le va a servir para el ejercicio del virus. Porque tiene que sacar un montón de promedios. Una pregunta, Sí. ahí es donde pusiste suma de números por 1F, dividido cuenta números por 1F. Sí. Si no le pongo el por 1F en ambos casos, ¿funciona igual? Vamos a hacer la prueba. Así todos, está buena la pregunta. Así todos se Pasa que no desatan sacaste de el float ahí. Vamos a poner. Eso por si te da un número con decimal. Exacto, por eso. porque si yo no le pongo el 1F, como son los dos números enteros,
va a suponer que yo quiero hacer una suma que tiene un Entera. resultado entero. Entonces si le pongo, por ejemplo, no sé, 5. Continuar. Y 4. Por decir algo. Le pongo que no. Fíjense que me va a dar 4.5. 4,5. Pero si le saco las F, van a ver lo que sucede. Le saco las F y hago el mismo programa. Era 5. De 4 o 5. 5 y sí, 4, 9 para que me dé un número con coma. Y ahora pongo no. Me va a dar 4. Fíjense que le saca el decimal. ¿Por qué? Porque al ser dos números enteros, la división me va a dar un número entero también. Le va a sacar el Número decimal. entero. Claro. Entonces, Redondea. exacto. O le saca el decimal, por decir algo. Sí. Multiplicando por 1f es una estrategia para decirle, no, mirá, ¿sabés qué? Quiero el resultado con números decimales. Y con eso ya lo tiene. ¿Cómo lo ven este? ¿Se entendió? Son como Y- rapiditos todos las... Y una las- pregunta, sí. y si en vez de ponerle en la variable int suma de números, le pones un float, Muy bien, esa es otra. En ahí realidad, y abajo también, en realidad cuenta números, podría ser un float. con un float. Vamos a hacer la prueba, le ponemos 2 floats Pasa acá. que no habría que ingresar el número primario con Claro, acá coma, esto te va a ¿sí? fallar, exactamente. Este número... Ya tendrías que cambiarlo por float. Sí, Es vamos a que hacer habría la que prueba ingresar un igual, número con coma en ese sentido, Tengo ¿no? la, En ese aspecto. tengo la dudiña. Esto es definido con float, después el número ingresado. Claro, este está con int, porque Ahora ahí lo estás convirtiendo ahí. a entero, y después sumo los A números entero. y los cuento. Vamos a hacer la prueba, porque puede ser que para mí era 5. Le pongo que sí, y con 4. No. Y ahí sí, exactamente. Poniéndole float a los valores, ya sabe que tiene que hacer una división con coma. Muy bien, muy bien tus ¿Qué preguntas. pasa si pones el entero Lazy girl. y cuando le escribís uno con decimal? En vez de poner 5, pones 5.25, ponele. ¿Entendés? Ahí sí, Poniendo solo el entero. muy bien. Cuando ingresás el número, muy bien la pregunta. Vamos Claro. Sí, ahí, por lo que tengo entendido, va a dar un error porque no vas a saber cómo pasar ese número en entero. Entonces sí, deberías hacer Claro. un float.parsefloat acá. Acá arriba también, en la condición de tener que poner un float arriba. Exactamente. En la variable, Un ahí. número acá, Sí. un float acá y un float. Y acá parse Ahí. float. Muy bien. Bien, ahí están atentos a las 21:38. Muy bien, Y si es a la inversa sería lo mismo. Si yo tengo todo como int y le pongo el 4.5 me va a tirar error también. Si vos tenés int y le ponés 4... Si vuelvo al inicio del ejercicio, digamos. Y cuando me pide el número le pongo 4.5 también me va a tirar error porque me está pidiendo un entero. Capaz que te toma nada más que el entero. Cuando La le ponías variable, acá el... A ver, vamos a volver al inicio del ejercicio. Claro. Volviendo todo para atrás. Sí. Ahí. Ahí. Te va a tirar Claro, un- ahí. ¿Qué cambio que hay? Si le pongo... O te guardo el entero. Si le pones 4.5, ahí te fallaba porque Claro. no lo puede convertir. Mirá, 4.5. Es lo mismo, claro, me vuelvo a fallar también, Claro, digamos. porque no lo puede Bien. convertir, exacto. Acá le están diciendo, Claro, che, sí. convertime este 4.5 con esta herramienta para convertir un entero. Y ahí falla, va a decir, che, no lo puedo convertir. Sí. Muy bien, perfecto, Vamos. Vamos al otro. Faltan 2 nada más. ¿Cuántos somos? 8. Sí. 2 recetitas, muchachos, Vamos. Vamos que llegamos. Repetir un número de veces. O sea, este es muy sencillo. O sea, para repetir un número de veces, ¿qué estrategia vamos a usar? Que vimos. Repetir un número de veces específico, ¿no? El usuario dice, yo quiero repetir El for. esto 5 veces. ¿Escuché ahí? El for. Muy bien, un for. Exactamente. Con un for, lo voy a poner rapidito para que vean. Con un for, repito algo una cantidad cierta de veces. Exactamente. El for es la mejor herramienta para hacer eso. Por eso cuando tengan un ejercicio donde el usuario
aunque lo ingrese el usuario, o sea, les pregunte cuántas veces, o sea, supónganse, la primera pregunta que le hacen es ¿cuántos perros quiere ingresar? Por decir algo. Con ese número ya saben que tienen que usar un for, porque saben cuántas veces, cuántos perros van a ingresar, por lo tanto con el for van a iterar hasta 10, por decir algo si ingresó 10. Entonces con un for iteran una cantidad específica de veces, que puede haber ingresado el usuario al inicio del programa. Eso es, para eso, creo que hay un ejercicio también de ese estilo. Y ya nos queda nada más. Nos quedan dos, clasificación y clasificación múltiple. Esto es muy sencillo, es como juntar la clasificación que vimos en la clase de condicionales a una repetición. O sea, no es más que eso, no se alarmen ni salgan corriendo por la ventana porque no hay que alarmarse. Fíjense, una clasificación común. Fíjense. Tienen la juguetería Manolito, ¿no? Que tienen dos juguetes, camioncitos y autitos, en este caso. Y tienen el tipo de juguete vendido acá, ¿no? Juguete vendido parsean el número que ingresa el usuario. Y acá fíjense que lo que quiero hacer es contar cuántos camioncitos y cuántos autitos se vendieron, por decir algo. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una condición dentro de la repetición. O sea, acá tenemos una repetición. Esto es el patrón de preguntar y repetir. Y acá adentro ponemos una condición que cuando veo un juguete de tipo 1, le sumo 1 a la variable cantidad de camioncitos. Y cuando veo un juguete de tipo 2, le sumo 1 a la variable de autito. Y con esto logro saber cuántos autitos y cuántos camioncitos pasaron por este código. Entonces, con esto pueden ir contabilizando. Este le va a servir para el tema del virus, ¿no? O sea, cuántas personas tienen, no sé, mayores de tantos años, etcétera. Es clasificación simple, ¿no? O sea, van poniendo las condiciones adentro de la repetición de manera que cuando se cumpla la condición le sumen 1 a la variable que ustedes quieren poner. En este caso le estoy sumando, pero si yo quizás podría tener un promedio, en ese caso tendría que tener la suma y la suma de valores, por decir algo, si tienen un precio, y la cantidad. Entonces, ustedes acá adentro hacen lo que ustedes quieren. Esa es la moraleja. Y en este caso estoy usando el patrón de repetir y preguntar, unido a una clasificación, unido a un contador, por decir algo. La clasificación es esto, poner estas cosas acá. Este también sirve para el de la veterinaria. Este también sirve exactamente, para el veterinario. Para el nombre. Exactamente. Y por último, nos queda el más como complejo, entre comillas, el cuco, pero no es nada del otro mundo, que es la clasificación múltiple. O sea, es lo mismo, pero nada más que como el de los camioncitos y los autitos, llevado a una clasificación múltiple. Ahora la vamos a borrar Ya con esto terminamos, así ya ponen el último esfuerzo. ¿Qué es una clasificación múltiple? Es una forma de llamarle a esto. Cuando vos tenés, por decir algo, le pedís al usuario, por decir algo, un juguete, tipo de juguete, camioncito o autito y un color. Y vos sabés que un camioncito puede ser rojo o verde y un autito puede ser rojo o verde. O sea, tenés autitos rojos y verdes y camioncitos rojos y verdes. Y querés saber cuántos vendiste de cada uno. Entonces, como vimos en la clase de condiciones, que teníamos una condición adentro de otra, fíjense lo que hacemos acá. O sea, tenemos tres cosas unidas, ¿no? Tenemos la repetición, como siempre, ahí, repetimos. Y acá tenemos el continuar, ¿no? Esto es como venimos haciendo siempre. O sea, hacemos la cáscara. Y adentro le mandamos una clasificación múltiple. Decimos, si el tipo de juguete es 1, y además el color de juguete es 1, ¿en qué estoy? ¿Qué tengo ahí? Un camioncito rojo. Exacto. Entonces acá le sumo 1 a la variable de camioncitos rojos que tengo definida acá. Cantidad de camioncitos rojos que vendí. De lo contrario, si el tipo de juguete es 1 acá adentro, ¿no? Acá te pregunté por el color de juguete. El color de juguete 2, ¿qué tengo? Camioncito verde. De lo contrario, color inválido. Ahora voy al otro caso. Si tengo un tipo de juguete 2, que es un camioncito, hago las mismas condiciones
de colores. El color 1. ¿Qué pasa si tengo un tipo de juguete 2 con un color juguete 1? Autito rojo. De lo contrario, si es 2, autito verde, y de lo contrario, color inválido. De lo contrario, si no entra ni acá, tenemos un juguete inválido. Y acá tenemos si desea continuar. Fíjense cómo vamos armando el programa en bloques, ¿no? Le vamos enchufando la clasificación, le enchufamos la repetición, después le enchufamos la clasificación con las variables y le enchufamos lo que es contador, ¿no? La cantidad. Si acá quisiéramos, última pregunta, si quisiéramos nos ingresaran un precio, ¿no? Un valor, por decir algo, ¿qué tendríamos que hacer? Por decir algo para sumarizar. ¿Qué patrón? Si tuvieran un precio además los autitos o los... Precio juguete, no sé. Claro, deberíamos ir sumando los precios, o sea, usar el patrón acumulador. de acumulador, exactamente. Y si quisieran sacar un promedio, ¿qué tendrían que usar? Contador, el acumulador. Y acumulador y dividir. Así que justamente a esto quería llegar, a este último cuadrito, donde tenemos todas las recetas. Fíjense que las tenemos todas ahí. Repetir y preguntar, número máximo, número mínimo, contador, acumulador, promedio. Repetir un número de veces, que es el for, clasificación y clasificación múltiple. O sea, esto que parece un cuco, en realidad son cosas como para ir pensando los ejercicios. Y con estas recetas, esto lo quería llegar. Quería poder darles todo esto para que puedan encarar los ejercicios con esta mirada. Bueno, a ver, para este ejercicio, ¿qué me está pidiendo? Número máximo, número mínimo, a ver cómo es la receta. Ah, listo, tengo que hacer esto, a ver, y quizás ahí lo logran encarar bien. Y después una última cosa, le doy una ayuda para el ejercicio del número primo, que hay varios ahí pobres que están yo tengo un 5, el número primo. Hoy. O sea, por definición un número primo, ¿qué es un número primo? ¿Cómo identifico que un número es primo? Cuando un número que se puede dividir solo por sí mismo. Por sí mismo. Por uno. Bueno, ¿y qué tendría que hacer programáticamente para saber si un número es primo? O sea, por ejemplo, no sé, me dan el 29. ¿Qué tendría que hacer programáticamente? ¿Qué tendría que probar? El resto, digamos. ¿Cuánto da el resto, de dividirlo por...? De dividirlo por todos los números, del 1, por decir algo, si lo hacemos medio cabeza, después les voy a explicar por qué medio cabeza. Del 1 al 29, si al menos lo divido por uno de esos números y es divisible, o sea que el resto me da distinto de 0, quiere decir que no es primo. Entonces esa es una buena forma de ver si un número es primo. Probar todos los números del 1, del 2, perdón, porque el 1 no tiene sentido. Va a dar el mismo valor. Exactamente. Si alguno da un resto distinto de 0. Entonces, si eso sucede, no es primo. Y eso, en el ejercicio de los primos, lo tienen unido a otra iteración. Otra iteración que les dice que ingresan número mínimo y número máximo y quieren saber cuáles son primos o no. Así que tienen que juntar el rango, digamos, el rango con la verificación de número primo. Y con eso terminamos. Con eso tienen la papota para resolver el ejercicio. ¿Alguna pregunta, problema? Digo, antes de cerrar, porque ya cerramos, esto era lo último que querías dar, estoy contento porque lo logré. Y bueno, con esto tienen todo el material para ya en 2 semanas tener todos los ejercicios hechos. ¿Vas a poner más ejercicios? En principio no, necesito que, o sea, que se concentren en terminar. Los que quieran más ejercicios para practicar, quizás ponga alguno en el foro. Después, si hay alguien que sea creativo, podría poner algún ejercicio en el foro que se le ocurra. O sea, algo. ¿Cómo se entraba en el foro, profe? En el foro sí. A ver, ya les muestro. Tenemos acá. Usen el foro, no están usando el foro. Y es algo fabuloso. No. Yo había puesto algo en el foro. A ver, fíjense, voy a entrar como... Una vez que ustedes entran al browser, acá tienen el link del foro, acá arriba. Hacen clic ahí. Esto les va a desplegar, en este caso yo tengo todos estos cursos, pero ustedes van a tener IFTS 16, Diagramación Lógica 2022A, ¿no? Hacen clic ahí. Pip. Y acá, en Student Discussions, pueden poner ustedes temas. O sea, hacen clic acá.
Y acá ponen New Topic, hacen clic y ponen, no sé, por decir algo, intenten resolver este ejercicio. Y acá ponen el ejercicio. Acá ponen, no sé, un dado, no sé, dos números primos, demostrar que la suma es siempre, no sé, una cosa así. Pero acá ponen el ejercicio y si quieren poner código, por ejemplo, podrían poner, no sé, no me sale el ejercicio 2.5. Madre. Ejercicio 2.5 y acá ponen, estoy teniendo el siguiente problema, acá ponen el error, no sé. Y acá ponen el tag de código, esto está bueno, ponen este botoncito. Y acá encierran código y va a quedar lindo. O sea, ustedes agarran, por ejemplo, código, a ver si está por acá algún código. Acá, agarran este código, por ejemplo, y lo ponen ahí adentro. Ponen acá el código. Cuando le pongan, fíjese en preview, va a quedar lindo, va a quedar. Estoy teniendo el siguiente problema, error, tanto, y acá el código, fíjese que queda hermoso. Y después, una vez que están contentos, le ponen submit. Y esto va a generar una entrada en el foro con lo que ustedes quieren. Y acá pueden contestar. Otros quizá ve el problema y dice, mira qué bueno esto. Pone post reply, que es responder. Dice, tenés un problema en la línea, no sé, línea XX. No te está tomando el valor, por ejemplo. El valor por tal motivo. Por X motivo. Y le ponen submit. Y acá se van respondiendo. Esto es mejor que un WhatsApp, porque van teniendo las preguntas, las respuestas. Acá puede responder también Lucas, puedo responder yo, algún otro alumno, y queda todo como acá documentado. Es como que tienen una entrada y muchas respuestas. ¿Y los ejercicios? ¿Cómo? ¿Y los ejercicios? Claro, y acá podrían agregar un ejercicio si quieren, poner a decir... Pero los que subiste vos. Los ejercicios que subí yo los tienen acá. A ver, creo que lo puse en Teacher Area. Acá en ejercicios adicionales. Acá tienen los ejercicios. Ok. Estos son hasta... sí, creo que hasta condicionales. Sí. Ahí tienen. Bueno, genial. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? ¿Tienen hambre? Sí, quieren comer ahí, dice. Quiero comer. Yo también, sí. Ya me están llamando. Dice, no te quedes más de un minuto, me dicen. Siempre te quedas ahí subiendo no sé qué cosa. Así que bueno. Porque siempre trato de subir el video antes y bueno, demora y bueno. Como que quiero cerrar, como decir algo. De subir el video, etcétera. Bueno, cualquier cosa, yo les digo que lo usen en el foro. Profe, Sí, la fecha del parcial. la fecha del No parcial. No hay parcial. Se lo mando por el foro. Por el foro, antes del fin de les mando la fecha. Sí. Bueno. Así que estén atentos al foro. Bueno, genial. Perfecto. Bueno, si no hay más dudas, preguntas, cerramos aquí. Recuerden, bueno, les vamos a ir mandando las clases estas de ayuda con Lucas, que van a ser de 18:30 a 19:30. Así que bueno, después, a medida que vaya viendo gente así complicada, le vamos a ir agregando. Sí. Ahora hay 2 clases que no vamos a tener. Sí, hay 2 clases que exacto, no vamos a tener. Y después, bueno, arrancamos de vuelta las clases. ¿Arrancamos virtual o presencial? Yo diría arrancar virtual. Me parece que son más efectivas estas clases virtuales. Por el tema de que podemos extendernos un poco más, me parece. Por ejemplo... Profe, le hago una pregunta. ¿En el examen se va a hacer virtual por el tema de la computadora o se va a hacer en el instituto? No, pensaba hacerlo, o sea, pensaba hacerlo virtual el examen, sí, también. Ok. Porque... No digo por la computadora, porque si no, no sé cómo... Sí, tal cual. O no se puede hacer escrito. Bueno, se puede hacer escrito, pero... No, escrito no. Igual lo han hecho Lucas Zafé, que han sido escritos en... Es más, en 2019 fue escrito el examen que yo tomé. No, un dolor de huevos, unos problemas de indentación. Claro, correcto dice.
Escrito. Dejo la materia. Yo tuve el examen en la facultad escrito, eran como, no sé, 10 páginas más o menos de un algoritmo que no terminaba más. Una locura. Un montón. Sí. ¿Se sabe la fecha ya, profe, del parcial? La comento por el foro, porque tengo que ver algunos temas de cuándo, según la cantidad de está clases. bien. Como me impactó un poco el tema del feriado, quiero ver cómo comprimo el resto. Sí. Claro, lógicamente va a ser más o menos mediados de junio, por ahí. Sí. O sea, casi al final. O sea, va a ser parcial, recuperatorio y ahí terminamos. O sea, exacto. Claro. Porque no hay más clases Bien. después. Sí, yo Claro, tomo claro. uno solo para eso, para concentrar todo ahí. Aparte en julio hay varios feriados, no sé si nos toca justo el miércoles, pero caen un par de feriados. Sí, yo creo que no, pero bueno. Si agregan nuevos feriados, pues espero que no. Sí. Sé que hay dos, uno el 20, que ahí estoy viendo cae lunes, Claro. y el otro no me acuerdo qué día era. Sí. Había uno más. Claro. Pero bueno, lo voy a ver. Igual voy a revisar si hay algún feriado ahí que caiga. Sí. Genial. Bueno, los libero entonces. Cualquier duda, usen el foro, pregúntenme. No hay problema. Está para eso todo. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Chao, buenas noches. Gracias, saludos. Chao.